Al fin llegó el momento en que la humanidad se dividió en sexos opuestos. Cuando esto sucedió, cuando esto acaeció, entonces se necesitó la cooperación sexual para crear y volver nuevamente a crear. Las genealogías de Haeckel, con respecto al posible origen del hombre y, nuestras tres razas primordiales, no encajan dentro de la antropología materialista que hoy en día invade al mundo. Desgraciadamente son en verdad el hazmerreír de los antropólogos materialistas, enemigos de lo divinal. Ellos se burlan por igual, tanto de la genealogía de un Haeckel o de las genealogías para hablar en plural. Como los linajes aquellos de Homero. Recuerden ustedes. Claramente a Aquiles, el ilustre guerrero hijo de Marte, a Agamenón, hijo de Júpiter, el que desde lejos manda, etc. Frases o palabras proféticas de aquel hombre que cantara en otros tiempos a la vieja Troya, a la cólera de Aquiles, el guerrero. Tenemos que hablar muy claro en todas estas cuestiones antropológicas, es obvio. Los científicos de esta época tendrán que resolverse por Paracelso, el padre de la química, o por el Sosura de Haeckel, el famoso Sosura mitológico. En todo caso, es mucho lo que tenemos que analizar e investigar dentro del terreno exclusivamente antropológico. Si se negara la división de la célula viva o el proceso reproductivo primigenio o primordial, tendría que negarse también, de hecho, la reproducción del monerón o átomo del abismo acuoso de Haeckel, dividiéndose a sí mismo para multiplicarse. La ciencia en realidad de verdad, en modo alguno podría pronunciarse científicamente contra ese sistema primigenio de reproducción mediante división celular, es decir, mediante el acto ovíparo. Sin embargo, nos damos cuenta claramente de que estas dos teorías expuestas sobre la forma como comenzara la reproducción, ya por medio de la cooperación sexual, o aquella otra, en que los órganos creadores deben desarrollarse antes de iniciarse la posible cooperación, es muy discutible y espinoso. Todas las teogonías religiosas, desde la órfica, que es bastante antigua, hasta la Biblia cristiana, nos hablan de un comienzo mediante cooperación sexual es más bien simbólico. Podría repetirse a cargo de la alquimia, pero no científico-antropológico. Porque no podría comenzar un proceso evolutivo con cooperación sexual claramente cuando todavía los órganos creadores no han sido creados. Obviamente tiene que haber habido un período de preparación para la reproducción mediante cooperación, un período durante el cual los órganos creadores hubieron de desarrollarse y desenvolverse en la fisiología orgánica del ser humano. Las escrituras religiosas, tanto del Oriente como del Occidente, han sido muy alteradas, excepto la del Vishnu Purana. Por ejemplo, donde se dice que Data, después de haber dado a los seres humanos la capacidad de reproducirse mediante la cooperación, declaró mucho antes que el ser humano pudiera tener esa capacidad, mucho antes que la cooperación sexual entre hombre y mujer existiera, existían ya otros modos de reproducción. Se refiere a etapas anteriores a la formación de los órganos creadores en el ser humano. No llego yo hasta el grado de afirmar en forma enfática que aquellos sistemas anteriores a la cooperación no tuvieran alguna relación con la energía creadora. Pienso claramente que la energía sexual propiamente dicha tiene otras formas de manifestación, y antes de que los órganos creadores en la humana especie se hubiesen desarrollado, tal energía tuvo otros modos de expresión para crear y volver nuevamente a crear. Es lástima que las sagradas escrituras de todas las religiones hayan sido adulteradas. Bien sabemos que hasta el mismo Eda no dejó de alterar un poco el Pentateuco en la Biblia hebraica. Pero a todas estas, se hace indispensable que nosotros sigamos analizando y reflexionando, ¿dónde se desenvolvieron las distintas razas? Ya hemos dicho muchas veces que eso del noepitecoide resulta bastante absurdo, lo mismo que su cinocéfalo con cola, el mono sin cola y el hombre arbóreo, cuestiones de mera utopía que no tienen basamentos de ninguna especie. Ya nos reímos bastante sobre el Sosura mítico de Haeckel, aquella especie de chango con capacidad ablativa, algo así como el eslabón perdido entre el mono y el hombre. Mas se hace necesario saber dónde se han desarrollado esas razas, en qué escenario se han desenvuelto estas evoluciones e involuciones de la humanidad. Eso es lo que necesitamos realmente conocer, porque sería imposible desligar a las razas humanas de su medio ambiente, de sus distintos continentes, de sus islas, de sus montañas, de sus escenarios naturales. Llama, sí, como ya dije en otra ocasión, muchísimo la atención que, a pesar de que hubo enormes reptiles en el Mesozoico, sin embargo todavía viva la humanidad, mientras que aquellos ya desaparecieron de la faz de la Tierra. ¿Cómo es posible que todos los monstruos antediluvianos hayan perecido y que la humanidad siga viviendo? Hemos puesto mucho énfasis en ese asunto y se hace necesario pensar un poco o bastante. Que el ser humano esté relacionado con su ambiente es algo que no se puede negar.
Que hayan existido otras formas de reproducción distintas a las de cooperación sexual es también innegable. Pero conviene conocer algo sobre el ambiente donde se desarrollaron las distintas razas, urge que poco a poco vayamos estudiando los distintos escenarios de la naturaleza. No negamos en modo alguno que hay hechos que los astrónomos verdaderamente no conocen. ¿Qué saben ellos, por ejemplo, sobre los cambios o modificaciones del eje deja-Tierra en relación con la oblicuidad de la elíptica? Laplace, aquel que inventara su famosa teoría que hasta hoy existe, afirmando que todos los mundos salen de sus correspondientes nebulosas, hecho que nunca ha sido comprobado, llega hasta decirnos fanáticamente que la declinación del eje de la Tierra, en relación precisamente con la oblicuidad de la elíptica es casi nula, y que así ha sido siempre en forma secular. La geología, incuestionablemente, está en contra, hasta cierto punto, de estos conceptos de la astronomía. Claro que la desviación del eje de la Tierra dentro de la oblicuidad de la elíptica o la inclinación, para ser más claro, implica períodos dijéramos glaciarios que se suceden siempre a través de las edades. Si negáramos los períodos glaciarios, estaríamos afirmando cosas absurdas, porque las glaciaciones están completamente demostradas y tienen su base precisamente en la desviación del eje de la Tierra, en su inclinación dentro de la oblicuidad de la elíptica. Así que está demostrado con entera claridad mediante los estudios geológicos tal desviación que niegan los astrónomos. Geología y astronomía se encuentran pues opuestas en esta cuestión. Hay pruebas de tremendas glaciaciones. Ya Magallanes anota determinadas épocas de calor o trópico en el Ártico, acompañadas simultáneamente de glaciaciones y frío intenso en el Antártico. Hemos llegado a un punto bastante interesante y es esta cuestión de los glaciares. Parece increíble que en el sur de Europa y en el norte de África hubieran existido en otros tiempos terribles glaciaciones. En España, por ejemplo, se ha podido saber, con cargo a la época silúrica, que existieron glaciaciones tremendas. Y esto está demostrado a través de todos los estudios de la paleontología. En tanto, nadie podría hoy en día negar que se han descubierto, por ejemplo, en la Siberia, y especialmente en la desembocadura de ciertos ríos, como el Obi y otros, cadáveres momificados de animales antidiluvianos. Esto significa que la Siberia, que es tan fría, en otros tiempos fue trópico de gran calor, lo mismo que la Groenlandia, la península escandinava, de Suecia y Noruega, hasta Islandia y toda esa herradura que rodea totalmente al Polo Norte. ¿Que hubiera calor en esas regiones? Imposible. Diría cualquiera, y sí, la paleontología lo ha confirmado. Criaturas bastante interesantes han sido descubiertas precisamente en las bocas de los ríos que he citado, que he mencionado, y esto nos invita a todos a la reflexión. Durante la época de la Atlántida, los polos norte y sur no estaban donde están ahora. Entonces, el Polo Norte, el Ártico estaba ubicado sobre la línea ecuatorial, en el punto más extremo oriental del África y del Antártico. El Polo Sur se hallaba exactamente ubicado sobre la misma línea ecuatorial, hacia lo opuesto, un lugar específico en el Pacífico. Ha habido, pues, cambios tremendos en la fisonomía del globo terrestre. Los verdaderos mapas antiguos son desconocidos para los sabios de esta época. En las criptas secretas de los lamas, en los montes Himalaya, hay mapas de la Tierra antigua, cartas geográficas que demuestran que nuestro mundo tuvo otra fisonomía en el pasado. Pensemos en Lemuria, ese gigantesco continente ubicado entonces en el Índico. Estaba unido a Australia, pues Australia es parte de la Lemuria, lo mismo que toda la Oceanía. El Ártico se hallaba ubicado en el punto más oriental sobre la línea ecuatorial del África. Todo era diferente, distinto. Por aquella época acaeció un glaciar de esos terribles. Esa glaciación se proyectó precisamente desde el polo ártico, ubicado en el África, hacia la Arabia, o sea hacia el sudoeste de Asia. Y también cubrió casi completamente la Lemuria. Toda esa zona se llenó de hielos, mas no logró pasar tal glaciación el Mediterráneo. Resulta pues interesante que hay épocas en que nuestro mundo Tierra pasa por tales glaciaciones, en que el hielo invade determinadas zonas, en que mueren millones de criaturas. Todo eso se debe realmente a la inclinación del eje de la Tierra en relación con la oblicuidad de la elíptica. El ser humano ha tenido que desarrollarse en distintos escenarios y nosotros debemos conocer a fondo cuáles son esos escenarios. ¿Cómo surgió la América? ¿Cómo apareció la Europa? ¿Cómo se hundió la Lemuria? ¿Cómo desapareció también la Atlántida? La Lemuria fue aceptada por Mr. Darwin y existe todavía en el fondo del Océano Índico. A través de sucesivas conferencias iremos estudiando todos estos escenarios donde la raza humana se ha desenvuelto.
Obviamente los organismos han pasado por distintos cambios morfológicos en tales o cuales ambientes. Si dijéramos, nosotros por ejemplo, que el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, tiene por antepasado al famoso ratón, de que hablan ahora tanto los antropólogos materialistas, o mejor dijéramos, al runcho citado por los sudamericanos, estaríamos francamente falseando la verdad. El tal ratón enorme o runcho de Sudamérica, ya sabemos que deviene originalmente de la Atlántida de Platón, y que mucho antes de que existiera la Atlántida el hombre existía. Luego entonces el hombre es anterior al famoso runcho atlante o ratón, como se le cita ahora por estos tiempos. Si dijéramos que el hombre deviene originalmente de ciertos primates, y más tarde de ciertos homínidos de la antigua tierra lemúrica, tan aceptada por Mr. Darwin, también estaríamos falseando la verdad. Porque antes de que los simios existieran, mucho antes de que hubieran aparecido los tan cacareados primates u homínidos, el hombre ya existía. Aún más, antes de que la reproducción de las especies se desenvolviera por cooperación, el hombre ya existía. El hombre es muy anterior todavía a la misma Lemuria tan aceptada por Mr. Darwin. Obviamente tenemos que reconocer que esta raza humana que ha sido estudiada en forma, dijéramos superficial por los antropólogos materialistas, y que ha pasado desde los tiempos monolíticos por las etapas del Eoceno, del Mioceno y del Plioceno, es más antigua todavía que los continentes Atlante y Lemur. Mas será necesario, repito, seguir estudiando los distintos escenarios de nuestro mundo, para comprender mejor los diversos procesos de evolución e involución de las distintas razas humanas. Por de pronto quiero decirles que nosotros los gnósticos somos firmes en nuestros conceptos y que si nos pone a escoger entre un Paracelso, como padre de la química moderna, o un Haeckel, como creador del famoso sosura mítico, francamente nos resolveremos por el primero, por el gran sabio Paracelso. Glosario Sexta Cátedra de Agamenón hijo de Atreo, hermano de Menelao, rey legendario de Micenas y de Argos, jefe de los héroes griegos que sitiaron a Troya. Andrógeno nombre dado por Zangera a aquellos productos genitales que dan solo origen a individuos masculinos. Andrógino que tiene dos sexos, hermafrodita. Aquiles hijo de Tetis y de Peleo rey de los Mirmidones, el más famoso de los héroes griegos de la Ilíada. Mató a Héctor en el sitio de Troya, pero fue mortalmente herido en el talón por una flecha envenenada lanzada por París. Citoplasma sinónimo de protoplasma. Daya piedad, misericordia, compasión. Edas. Son dos colecciones, una en prosa y otra en verso, de la antigua literatura escandinava. Fisíparo dícese de los seres organizados que se multiplican por medio de la división o escisión de su propio cuerpo. Hermafrodita que tiene los dos sexos. El fundamento mítico del hermafroditismo se halla en la leyenda de Hermafrodito, hijo de Hermes y Afrodita, muchacho de seductora hermosura. Estando un día bañándose en una fuente cerca de Halicarnaso, la ninfa de la misma, por nombre Salmacis, se enamoró de él y pidió a los dioses que confundiesen sus dos cuerpos en uno solo. La oración de la ninfa fue escuchada, y en memoria de esta fusión de los dos seres, Hermafrodito conservó los órganos de los dos sexos. Homero, poeta épico griego, considerado generalmente como autor de las epopeyas La Ilíada y la Odisea. Laplace Pedro Simón, marqués matemático y astrónomo francés 1749-1827, autor de numerosos estudios sobre los movimientos de la Luna, Júpiter y Saturno, inventor del sistema cosmológico que lleva su nombre. Órfica dícese de las obras poéticas y filosóficas que se relacionan con el personaje mítico de Orfeo y otros también legendarios como Lino y Museo. Paracelso Teofrasto Bombas Bono Eneim, llamado alquimista y médico suizo 1493-1541, uno de los fundadores de la medicina experimental. Pentateuco parte de la Biblia que comprende los 5 primeros libros canónicos del Antiguo Testamento, escritos por Moisés, y son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Protoplasma, citoplasma, plasma celular, sustancia viviente del cuerpo celular, masa viscosa, casi siempre incolora, insoluble en agua y que forma la parte más importante de las células de los animales y plantas fisiológicamente es el portador de todos los fenómenos vitales, de la irritabilidad, de la capacidad de nutrición, asimilación, desasimilación, del movimiento, del crecimiento y de la división celular. Vishnu Purana, escritura en la que se describe el culto que se tenía en la India a Rama, una de las encarnaciones de Vishnu. Séptima cátedra. Realmente el planeta Tierra merece ser estudiado profundamente. ¿Quieren los habitantes de la Tierra viajar a otros mundos, cuando en realidad de verdad todavía no conocen el propio mundo en que viven? En todo el planeta hay diversos hechos, sucesos, fenómenos completamente desconocidos para la ciencia oficial.
No está de más el recordar algunos hechos que suceden en los mares. Empecemos por hacer reminiscencia de ciertos fenómenos que acaecen a algunas criaturas